Y continuamos con el programa y tenemos en nuestros estudios la visita del docente de formación general de la Universidad Señor de Cipán, el profesor David Ayasta Vallejo. Vamos a conversar con él sobre el tema de la identidad cultural. ¿Qué tal, profesor Ayasta? Buenas noches, Juan. Saludar a través de tu persona, la OTIGNA, los televidentes lambayeganos que siguen el programa Democracia. Muy bien, hablar de la identidad cultural es muy amplio, ¿no? Pero el profesor Ayasta nos va a definir más o menos para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a hablar en el programa. ¿Qué es la identidad cultural, profesor? Bueno, cuando nos referimos a la identidad cultural nos estamos refiriendo a un sentido de pertenencia, unos sentimientos que se generan en las personas, en los individuos respecto de su comunidad, respecto también de sus valores culturales a menudo heredados. De manera que estamos hablando fundamentalmente de un sentimiento de pertenencia que va planteando un accionar también a los individuos. En los últimos tiempos siempre se ha cuestionado que los jóvenes o las personas muchas veces en general han perdido esa identidad con el medio donde viven. ¿De qué estamos hablando? ¿O es que hay muchos factores externos que están desviando esa atención, como el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, que tienen una incidencia muy fuerte en la conducta de las personas? Bueno, hay varios factores para entender este desarraigo que se viene mostrando en la juventud. Uno de ellos está en relación con el resquebrajamiento del ámbito familiar, pero también la misma sociedad, las instituciones civiles no vienen mostrando una apuesta decidida por un accionar que contribuya al fortalecimiento de la identidad. Al mismo tiempo, esto está complementado por las dificultades que vienen mostrando las escuelas. Recordemos que el Fujimorato eliminó el área de historia, geografía de las escuelas, con lo cual se perdió un valioso tiempo en el fortalecimiento de la identidad. Allí se perdieron, justamente me ha hecho recordar usted, se suprimieron varios cursos que llevábamos en los colegios, ¿no? El tema de historia del Perú, por ejemplo, ¿no? La historia universal incluso también se eliminó, geografía del Perú y del mundo, recuerdo mucho haber llevado esos cursos, la educación cívica, se eliminaron, ¿no? ¿Cuánto de ello, digamos, hizo daño en la formación general de los alumnos en ese momento? Claro, hizo un daño tremendo, pero también sirvió a determinados intereses esta eliminación de estos cursos. No olvidemos que se trata de la implementación del modelo neoliberal en el Perú, un modelo neoliberal que adquiere caracteres de ultranza, en el caso del desarrollo desde los años 90, los cuales el cuestionamiento que suele suscitar áreas como historia, geografía, como también el empoderarse de su entorno natural y cultural era visto como elementos peligrosos para ser transmitidos desde la escuela. La experiencia que había vivido el Perú en los 80, de alguna manera habían dejado lecciones que en este caso fueron muy bien aprovechadas por los grupos de élite que intentaron instaurar un modelo económico desprovisto de la reflexión, del pensamiento y de los sentimientos que propiciaban áreas como historia y geografía en relación a la identidad cultural. Ahora, pero después ya con, digamos, la recuperación de la democracia, también los gobiernos creo que no han logrado incorporar esas materias, ¿no? Claro, aquí tenemos un aspecto sensible, valga precisar, desde el accionar de los gobiernos regionales, en tanto después de la recuperación de la democracia no se consiguió consolidar un currículum regional que realmente pudiera ser trabajado desde las escuelas, ¿no? Sugiero, es un proceso que se ha ido construyendo progresivamente. Entiendo que ahorita hay una preocupación muy especial por dotar ya de contenidos, capacidades claramente definidas a nivel regional que puedan ser operativizadas a nivel de a través del proyecto educativo regional, exactamente, ¿no? Que es un avance importante y del cual estamos esperando obviamente resultados concretos en las escuelas, ¿no? Allí, por ejemplo, ya se puede hablar de la cultura propiamente lambayecana, ¿no? Y hacer reconocer a los estudiantes los ricos que vivimos en nuestro pasado y cómo podemos mejorar eso para el presente. Claro, te explicaba, hay varias variantes para la incorporación y el tratamiento de la identidad cultural. Durante buenas décadas, en los 60 y los 70 principalmente, la identidad cultural fue incorporada como una situación folclórica y eventual dentro de las instituciones educativas, pero
Desde los 80 empieza a suscitarse la preocupación, recordar aquí al maestro Pedro Delgado Rosado, quien proponía acá en Lambayeque la incorporación de ciertos temas vinculados a la realidad lambayecana. Y desde los 90, con las experiencias de interdisciplinariedad, se está hablando de abordar el tratamiento de la identidad cultural, pero de manera integrada, con una visión en la que aporten las diferentes áreas curriculares en lo que se denominan experiencias por proyectos de aprendizaje, en la cual hemos tenido un avance importante a nivel escolar en algunas instituciones educativas, fundamentalmente rurales, y también a nivel de universidad con la Universidad Señor de Zipán y este festival que organiza el área de formación general, como es el Festival Señor de Zipán, que constituye una experiencia para el fortalecimiento de la identidad cultural. Y el trabajo en las escuelas, digamos, donde nuestros niños se los puede dar una mejor o moldear mejor, digamos, sus criterios sobre el tema de la identidad cultural. Creo que desde por allí se debe comenzar a trabajar con mayor incidencia. Claro, ayer justamente participábamos de un concurso que ha organizado la Gerencia Regional de Educación en torno a la revaloración del pueblo Muchic y su herencia cultural. En calidad de jurados podíamos constatar qué interesantes experiencias se están generando en instituciones educativas que ponen énfasis en la investigación del estudiante sobre el entorno cultural. Hay un francés, Jean-Noël Luc, que plantea las experiencias de investigación histórica a partir del medio, ¿no? Pero en el caso específico de los docentes lambayecanos que ayer participaban de este festival, el caso, por ejemplo, ahorita estoy recordando el colegio Carveis, con estudiantes de primaria, en la que las maestras habían posibilitado experiencias interdisciplinarias para el abordaje ya desde el arte con la revaloración, por ejemplo, de la fauna a través del origami, el kirigami, desde el área de comunicación con la elaboración de rimas en torno a la flora lambayecana, desde el área de historia en torno a los personajes representativos de la historia de Lambayeque, de tal manera que allí hay experiencias valiosas. Nosotros consideramos, es una opinión particular, de que el proceso de revaloración de la identidad cultural no debe verse solamente a nivel retórico, que el alumno recite la historia de Lambayeque, sino fundamentalmente que logremos propiciar experiencias de aprendizaje por las cuales el alumno se sitúe en condición de investigador de su realidad, de su herencia cultural. Que viva, digamos. Exactamente, ¿no? Que observe su realidad, que registre estos saberes, que los organice y los comunique. Entonces, en la medida en que hagamos eso, estaremos posibilitando experiencias para el fortalecimiento de la identidad basadas en métodos investigativos, que es lo que proponía ya hace algún tiempo este francés, Jean-Noël Luc, y aquel, para el caso peruano, lo proponía con mucho entusiasmo y muy bien desarrollado Jorge Basadre por los 50. ¿no? Ahora, el curso, o la cátedra, perdón, señor de Zipán, creo que está también coadyuvando a ello, ¿no? Porque en ella el alumno, el universitario, digamos, puede recordar y valorar lo que se fue la cultura lambayeque, ¿no? Y es que hemos asumido que el profesional del siglo XXI no es un profesional enciclopédico. En Cátedra Señor de Zipán hemos asumido que el profesional del siglo XXI es un profesional dotado de métodos para la investigación. Y uno de estos métodos de investigación que tiene que ver directamente con la formación humanística es el de la historia oral. En Cátedra Señor de Zipán asumimos que no estudiamos la historia únicamente de la cultura mochica, sino vemos la historia en su continuidad, ¿no? De tal manera que articulamos el pasado con el presente. Para mencionar un ejemplo, si estamos hablando de el batán que usaban los paijanenses, los estudiantes desarrollarán una experiencia de investigación en las comunidades de Morrope. Tengo alumnitas que han ido hasta Santa María de Nieva, otros que han ido a Eten para investigar cómo se está utilizando, observar in situ, valorar la herencia que se porta en torno al uso del batán, registrar esos saberes y darlos a conocer en documentales. De tal manera que ahí tenemos una cátedra que es Señor de Zipán, fundada en métodos investigativos,
para fortalecer la identidad cultural. Sí, pues uno aprende mucho más cuando observa, cuando comprueba la realidad, porque a veces el profesor te puede dar teoría, pero si eso no lo llevas a la práctica, digamos, no es muy utilitario como que estés en la práctica misma. Claro, ustedes como periodistas, por ejemplo, construyen la noticia en el día a día, allí en el contacto hecho, con la realidad. De la misma manera, en el caso de la historia de Cátedra Señor Zipán, y creemos que es una dinámica que se puede seguir en nivel secundario y en nivel primario, que es la realidad escolar, en áreas como ciencia, tecnología y ambiente. Hemos tenido una experiencia muy interesante con la investigación de los animales de la muerte en el pensamiento Mochik Etenano, los estudiantes conversando con sus padres para registrar saberes en torno al gallinazo de cabeza roja, en torno a la lechuza de monte, etcétera. O sea, puede trabajarse desde el nivel secundario y también desde el nivel escolar en torno a la historia, por ejemplo, de la llegada de la electricidad a la comunidad o la historia de un sitio histórico, de la iglesia de la comunidad. Podrían desarrollarse este tipo de experiencias de investigación. Cuando usted está en contacto con los alumnos ya de la universidad, ¿cómo percibe su identidad de estos jóvenes? ¿Están sólidamente formados o hay que todavía inculcarles, moldear esa formación? Bueno, es claro que los estudiantes que llegan a nuestra universidad son un reflejo de la escuela pública que tenemos en la actualidad. Y planteábamos esta reflexión a propósito de el fracaso que ha implicado la evaluación para directores y subdirectores. El reciente fracaso. Nos hacíamos esta pregunta: si el Estado peruano no ha podido organizar la evaluación para 40.000 directores, ¿qué será para toda esa masa estudiantil? ¿Podrá organizar la educación de 3 millones de estudiantes? Entonces, los estudiantes que vienen a la Universidad de Señor Zipán, que vienen de diferentes ámbitos, vienen con limitaciones en torno al desarrollo de habilidades investigativas, pero vienen también con un bagaje cultural enorme, de manera que en Cátedra Señor de Zipán lo que hacemos es el bagaje que traen los alumnos de Chota, de Cutervo, en torno a tradiciones, por ejemplo, en torno a la tradición del curanderismo, a la tradición de relatos en torno a patitos de oro, en torno a toros sagrados, etcétera. Se convierte el aula en un espacio para que esos saberes fluyan, y propiciamos una experiencia muy interesante que es el diálogo entre culturas. Dialogan las diferentes culturas teniendo como escenario las aulas universitarias, y con lo cual estamos posibilitando el fortalecimiento de la identidad, y no solamente la identidad, sino la actitud intercultural, el respetar al otro porque tenemos puntos en común, tenemos una historia que se comparte, tenemos valores que en la actualidad mantenemos vivos y que son los que nos representan como peruanos, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial, pero al regresar, profesor, ahí está, quisiera conversar sobre, digamos, el posicionamiento y la fuerza que tiene los medios de comunicación en esta identidad cultural. Y me refiero a esto, que por ejemplo, cada 31 de octubre celebramos en el Perú el Día de la Música Criolla, pero a través de los medios de comunicación se bombardea más el Halloween, y eso también cómo incide en la formación, pues, de nuestros jóvenes. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos.